solo vamos a ver el llamado a ver, cada vez que vamos avanzando se va a dar cuenta que está más armado de tal forma que de manera personal podamos comprender lo que es el llamado del Señor. Amén. Pero no es el todo, porque el llamado del Señor no es solo personal, también es colectivo. Amén. Pero lo colectivo, a pesar de que hoy día sí vamos a ver algunas cosas, no lo vamos a tratar de lleno. Lo vamos a dejar para otra ocasión, ¿sí? En donde vamos a mirar lo que es el llamado a nivel colectivo. Amén. Cuando generamos un movimiento de gente llamada a una cosa. Por ahora solo nos vamos a limitar, entre comillas limitar, porque la verdad es que nos va a servir mucho, a entender en el espíritu, en nuestra relación con el Señor y en nuestra relación con nuestros hermanos, lo que es el llamado. Amén. Y para eso quiero que comencemos este rato que el Señor nos hizo amanecer. Quiero que comencemos este rato. Quiero proponerle o quiero poner en la mesa delante de ustedes, como diría una amiga por ahí, quiero poner algo sobre la mesa el día de hoy. Y eso es un dilema que tenemos como iglesia a nivel general. Y una vez que termine de explicarle este dilema, usted me va a decir, efectivamente ese es un obstáculo que tenemos como iglesia para que la gente no sepa lo que es el llamado y para que el mundo no sepa de qué sirve la iglesia. Amén. Entonces vaya conmigo a Jeremías 18:18. Y hoy lo que voy a presentar es algo necesario dentro del llamado de entender, que tiene que ver con un tipo de sabiduría que no hemos desarrollado como iglesia, un tipo de sabiduría que aún las iglesias de reforma o la iglesia o las congregaciones o los grupos de gente que han estado buscando una reforma en la iglesia no hemos desarrollado, y me incluyo. Yo no he visto hasta el día de hoy nadie que lo haya desarrollado. Y conozco a harta gente, por si acaso. Y no desarrollarlo nos está impidiendo entonces efectuar o traer una reforma genuina. Amén. No voy a usar la palabra genuino porque suena como que algo fuera falso. Mejor voy a decir una reforma tangible. Más tangible. Amén. Sé que como reforma hemos logrado algunas cosas. O mejor dicho, nos hemos aventurado a hacer algunas cosas y el Señor ha sido fiel en eso. Pero nos falta algo. Jeremías 18:18. ¿Lo tiene? Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Hay varias cosas aquí. Es un grupo de gente que quiere dañar a Jeremías, pero ellos dicen algo que ellos están viendo en su tiempo. Ellos ven que hay tres formas o tres dimensiones de la manifestación del Señor, de las cosas santas del Señor. Una de esas es el sacerdote, el otro es el sabio y el otro es el profeta. Amén. Lo nombran así tal cual, porque la ley no faltará al sacerdote. O sea, donde hay ley tiene que haber un sacerdote. Y de eso hemos estado desarrollando en el tiempo, los últimos años, creo, acerca de el sacerdocio, el real sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nosotros ya no caminamos según el orden de Leví, porque el orden de Leví ya quedó cerrado el día en que Juan el Bautista perdió su cabeza. Amén. Y el Señor Jesucristo asumió el real sacerdocio según el orden de Melquisedec, y como real sacerdote ascendió y ministró en el tabernáculo santo y santificó el mismo cielo con su sangre. Amén. Así que nosotros hemos sido llamados a ese real sacerdocio y tenemos una ley también, porque si hay real sacerdocio hay una ley, y esa ley es la ley de la fe. Amén. Esa es nuestra ley, la ley de Cristo, de creerle a Él, lo que Él nos dice, lo que Él nos habla. Esa es nuestra ley. Si hay algo que tenemos que obedecer, es lo que nos dice. Amén. Y de eso ya hemos hablado bastantes veces. Y si no, todavía no, si hay cosas que todavía no le cuajan, conversamos después de la salida.
a la salida lo espero. Podemos seguir desarrollándolo más adelante, pero el punto es que como iglesia en la Reforma hemos buscado entender lo que es Melquisedec. Y en cierta forma creo que lo último que nos queda es comprender que lo de Melquisedec es un asunto corporativo. Que no hay forma de que el real sacerdocio de Melquisedec se manifieste si permanecemos dentro de un templo físico, por ejemplo. Que no hay forma que lo del real sacerdocio de Melquisedec se manifieste si no entendemos lo que es funcionar como iglesia, corporativamente. El real sacerdocio de Melquisedec no es un real sacerdocio personal. Amén. De hecho, se dice siempre los sacerdotes. Entonces creo que eso es una parte que todavía falta por desarrollar y que vamos para allá. Amén. Pero por lo menos tenemos las nociones básicas. Luego dice, habla de los sabios y habla también del profeta. Dice que nos falta, donde hay profeta siempre hay palabra. Donde hay profeta siempre hay alguien hablando en lengua y profetizando. Entonces eso también lo hemos visto. Y creo que hemos llegado al punto de desarrollar lo profético en muchos ámbitos. Amén. Ámbito inimaginable en años atrás. Pero hay un punto que todavía no logramos desarrollar y tiene que ver con los sabios. Dice, no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio. Y hay una parte aquí que nos falta y tiene que ver con la dimensión de los sabios. Y la dimensión de los sabios, creo que el problema que tenemos es que entendemos mal lo que es un sabio. Amén. Ese es nuestro gran problema. Y como iglesia de Reforma tenemos profetas y profetas necios. Porque se puede ser profeta y ser necio. Si no, pregúntele a Balaam. Mire, vaya conmigo a Proverbios 16:2. Proverbios 16:2. Entonces, lo pongo de esta manera. Los sabios son los que toman las cosas celestiales que los profetas hablan, que los profetas sueltan, que los profetas ven y dicen, estoy viendo el amanecer y estoy viendo que el amanecer está golpeando sobre nosotros y esa luz está transformándonos. Ok, todo eso es profético. Amén. Pero ahora en la práctica, ¿cómo hago que esa luz que acaba de salir o ese amanecer se traduzca a mi vida en el día a día? Amén. Entonces el real sacerdocio entra a los lugares celestiales, toma las cosas santas del Señor, las maneja, entiende el pacto con Él. Pero es el sabio, es la dimensión del sabio la que toma estas cosas y las hace tangibles. Amén. Es la dimensión del sabio la que hace que este amanecer se transforme, lo voy a decir de una forma bien práctica o bien simple, se transforme en una solución para el barrio donde vivo. Amén. Y entonces, vuelvo a decir, tenemos iglesias muy proféticas, pero vemos que no hay sabiduría porque no aportan un cambio y una transformación al mundo que les rodea. Amén. Y los aportes que hemos logrado hacer son casi siempre una forma enchulada, ¿verdad? De enchulada, decimos nosotros cuando tunear, ¿verdad? Tomar algo, ahí echarle un poco de una manito gato que parezca cristiano y sacarlo cristiano. ¿Sí? Y ponerle de Cristo al final. Esta silla, por ejemplo, la hace alguien y yo le pongo ahí una figurita de la menorá y digo, silla para Cristo. O silla cristiana, ¿me entiende? Eso es lo que hemos hecho. Y así hemos armado cosas que tienen que ver con áreas de influencia, que tienen que ver con cosas que afectan a la gente, pero le agregamos un Cristo por ahí y lo transformamos en cristiano. Pero los sabios no hacen eso. Los sabios lo que hacen es tomar las cosas celestiales que no han sido conocidas en el mundo, porque por eso son eternas, y las traen a la tierra. Son cosas completamente nuevas. Amén. Y yo creo que no lo hemos logrado. Como iglesia no lo hemos logrado.
Y pienso que, bueno, tenemos dos opciones, ¿verdad? La pesimista es decir, hemos perdido el tiempo en muchas cosas. Esa es la pesimista. Yo le confieso, he tenido momentos pesimistas. Cada ciertos meses me vienen unos momentos pesimistas, donde me siento que no estoy logrando nada. Y tenemos la forma optimista, que es cuando ya el Señor te visita y te responde. Te dice, no, mijo, aún no era tu tiempo. Recién estás racuñándolo y por eso te sorprende el asunto y dice, oh, no lo había visto. Amén. Pero cuando ya se empieza a abrir para verlo es porque el tiempo es. Amén. Entonces mire Proverbios 16:2. Y este es un problema de por qué no podemos optar a esa sabiduría. Yo he llegado al punto de entender que hay dos tipos de sabios que conocemos nosotros, o mal llamados sabios. Uno es el sabio típico de la civilización, que describe muy bien este proverbio. Dice Proverbio 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Me gusta el final, pero Jehová pesa, fíjese que no dice, pero el Señor ve si tiene o no razón. No dice, el Señor pesa los espíritus. Y este es un problema de no poder encontrar la sabiduría entre nosotros. Y es que creemos que la sabiduría es opinar sobre algo. Y este es un problema del chileno, pero muy chileno. Porque yo no lo he visto, la verdad no lo he visto en otros países tanto como en Chile. El chileno se cree europeo. Nos creemos europeo intelectual. Y citamos, qué sé yo, a Michel Foucault, que era súper tóxico, pero igual lo citan. Mitad de la prédica. Nietzsche, que era un ateo, pero igual lo citan. Lo enchulan para que suene de otra forma, pero ahí está Nietzsche en la prédica, para sonar más intelectual. O toman la escritura y hacen una transformación intelectual. Y todo se reduce a un debate de razones y de pensamientos. Y esa es la manera griega de funcionar. De vivir en el mundo de las ideas y nunca bajar a la tierra en el sentido literal de ya no estar pensando en mi mundo ideológico, sino que ser práctico en las cosas celestiales. Amén. Entonces, a veces nosotros también hemos hecho exactamente lo mismo con la reforma. Y no estoy diciendo con esto que usted no opine. Yo valoro mucho la opinión de la gente. Lo que voy es que el Señor pesa los espíritus. Y el Señor sabe cuando nuestras vidas la hemos dedicado solo a opinar. Y el Señor sabe que opinar no es sabiduría. Y lo peor es que ahora hay hartas plataformas para opinar. A mí me preguntaron por qué en los videitos de 10 minutos de YouTube yo no dejaba que la gente comentara. Y la verdad es que, porque no sé si usted lo sabe, pero en los videos de YouTube, si tú dejas los comentarios, es más posible de que la gente te vea más solo porque deja los comentarios. Porque a la gente le gusta opinar. Y eso te lo recomiendan en cualquier plataforma de red social. Deja que la gente opine para que pueda esto masificarse. Entonces yo llegué a una reflexión interna. Dije, qué encachado, dije. Pero de repente empecé a revisar cómo la iglesia opinaba. Y me encontré que se agarraban de las mechas, por mano. Y todo era quién tiene la razón. Cuando en primera instancia es muy difícil llegar a una conclusión a través de un comentario. Es súper difícil. ¿Cómo le hago entender al otro lo que pienso con un comentario de 140 o 200 palabras? Es imposible, la verdad. Y entonces dije, mejor que ni comenten, porque si no se van a agarrar entre ellos. Así que haga la prueba, revise videitos cristianos, que ahí siempre uno empieza a mirar los comentarios y están los que lo ven porque les gusta, que es lo obvio, ¿verdad? Lo veo porque me gusta la adoración, por ejemplo. Una adoración que uno dice, ¿qué tienen que opinar de la adoración? Pero ahí está, después de 10 opiniones buenas, ahí está el de abajo. No me gustó porque en la segunda estrofa dijo esto que no es teológicamente correcto, porque...
este hermano no habla en su casa. El asunto es que la gente cree que eso es sabiduría. Y ahí tenemos un obstáculo y tenemos un problema serio. Porque el consejo es totalmente distinto a esa postura. A esa postura intelectual de sabiduría humana, sabiduría de esta tierra o sabiduría de esta civilización. Amén. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Cuando yo me encuentro que tengo mucha razón, lo mejor es ir delante del Señor y decir: Señor, ¿de verdad tengo tanta razón? Para que el Señor pese mi espíritu, me diga: ni tanto. Y el asunto es que algunos de nosotros tenemos la tendencia, lo digo, me incluyo, tenemos la tendencia de no tragarse todo. Y no es mala, sino que es un proceso normal de estar escuchando e ir seleccionando lo que me parece muy potente, ¿verdad? Y algunas cosas ir dejándolas de lado para probar si efectivamente son así. Pero vuelvo al punto. No es que alguien no pueda opinar. El asunto es que el sabio, cuando le toca hablar, habla de lo que conoce porque lo ha experimentado. Amén. No es como el crítico de cine. Luego me encantó esta película, porque una cosa es que nosotros comentemos las películas, otra cosa es ser crítico de cine y ganarte la vida con eso y nunca haber hecho ninguna película. Súper chanta, yo se lo encuentro súper chanta. Que te paguen por criticar cosas que nunca he hecho. Pero en la iglesia hay bastante gente así. Bastante. Yo creo que arriba del 50% de la gente sabe cómo el hermano tiene que hacer algo. Entonces eso, y lo voy a decir así, tenemos que rechazarlo abiertamente. Toda esa idea intelectual tenemos que rechazarla abiertamente porque es contraria a la sabiduría del Señor. Y nos está impidiendo, como iglesia en la Reforma, tomar las cosas del cielo y traerlas a la tierra, porque no nos damos cuenta cuando entramos en esa dinámica de quedarnos en la nube de las ideas y discutir ideas todo el día y todo el año y nunca concretar nada. ¿Está conmigo? Mire, le leo Romanos, si quiere por ahí lo anota. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Pero no discutas de esas cosas. Ahora, vaya conmigo a Proverbios 30:24. Entonces, este tipo de sabiduría, que es más propia de nuestra ciudad, está conectada con el pensamiento de la ciudad. Normalmente el hermano opinólogo opina desde el pensamiento de la ciudad. Y ahí está el problema. Opina desde la variante, desde la corriente espiritual que está corriendo en la ciudad. Si la ciudad está rebelde, entonces el hermano saca esa misma postura. Yo he encontrado hermanos que apoyan el aborto. Con eso les digo todo. Y te buscan versículos. La pena de muerte. No, es que la ley estaba. En la ley está la pena de muerte, así que nosotros podemos exigir pena de muerte. ¿Cómo? Pero si Pablo lo dice, que la ley era el ministerio de la muerte. Y que el Espíritu es el ministerio de la vida. Y que la ley fue traída para mostrarnos lo muertos que estábamos. ¿Me entiende? Entonces yo le dije al hermano, bueno, la ley también dice dónde hay que comprar esclavos y qué tipo de esclavo hay que comprar. ¿No se acuerda cuando Israel le dicen no compre esclavo de tu propio hermano? Si va a comprar un esclavo, cómpralo al extranjero. Yo digo, supongo que con este mandamiento tú no tendrás un esclavo en tu casa. Porque si es por eso, la ley tiene para apiedrar al que deshonra a su padre. Y no por eso vamos a agarrar a piedrazo a nuestro hijo, ¿me entiende?
O sea, a lo que voy es que si uno quiere buscar un versículo lo va a encontrar. Pero el Señor pesa los espíritus. Ahora, cualquiera se puede equivocar en este ir y venir de lo que la ciudad está haciendo. Me refería a ese punto de la pena de muerte porque es algo que hace poco estuvo dando vuelta en las noticias. Entonces, el hermano, nosotros, tenemos obviamente la tendencia a tomar esto y reflexionar, los que reflexionan, ¿verdad? Reflexionar cuál es nuestra postura. ¿Cuál debería ser nuestra postura frente a tales situaciones? Amén. El punto es que antes de opinar y ser tajante en algo, tengo que pararme delante del Señor y escucharlo. Amén. ¿Qué es lo que Él tiene para decirnos? Ahora, Proverbios 30:24, ¿lo tiene? Este es otro tipo de sabiduría, muy distinta, que no tiene que ver con opiniones, no tiene que ver con la forma griega de pensar el mundo, porque normalmente nuestras ciudades están en esa postura, en la forma del griego de pensar el mundo, y esa es la sabiduría que hemos nosotros querido adquirir y que nos está bloqueando la sabiduría del cielo. Pero esta es otra sabiduría. Y es una sabiduría más salvaje, la que Proverbios está mostrando acá. Proverbios 30:24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. Y aquí hay algo interesante, y es que las tribus, las culturas, antes de ser ciudades, antes de entrar en esta forma de sabiduría de la opinión y de las ideas propias del griego, por decirlo así, hasta el romano y luego en Occidente, antes de eso, las tribus tenían una forma de sabiduría que ellos tomaban de lo que veían en la tierra. Amén. Por eso le leo este proverbio. Porque ahí vemos que el escritor de este proverbio está tomando sabiduría de lo que él ha observado en la naturaleza. Amén. ¿Por qué? Porque él sabe que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho de forma sabia, y por lo tanto, cada cosa, cada árbol, cada animal, cada parte del ciclo ecológico tiene cierta sabiduría. Amén. Y que si él ve el funcionamiento de estas cosas, él sabe que puede adquirir sabiduría. Y eso es lo que hicieron muchas culturas que conocieron de Dios y culturas que nunca conocieron del Señor. Hace unos meses nosotros fuimos al sur, a tierra mapuche, y los mapuches tienen una forma de sabiduría así, en donde tomaban la imagen de algunos animales, tomaban algunas características de los animales y las resaltaban porque las encontraban importantes. Pero eso es tomar sabiduría de la tierra. Amén. Ahora, en cierta forma, esto no es malo, si no, no estaría en Proverbios. El problema en sí es que la mayoría de estas culturas mezclaron esa forma de sabiduría con chamanismo. Y entonces el cóndor ya no solo era el cóndor, ya no era solamente el cóndor que tiene su morada en lo alto, ahora el cóndor era el espíritu del cóndor, que traía diferentes augurios o diferentes premoniciones cuando aparecía. ¿Sí? ¿O está conmigo? O cuando se le aparecía en un sueño a la machi, y la machi decía: oh, se me apareció el cóndor en un sueño y me dijo tal cosa. Y entonces todos hacían lo que el cóndor decía. Entonces se pasaba de la sabiduría al chamanismo. ¿Por qué estoy tocando esa forma de sabiduría que para nosotros es muy poco conocida? Porque si alguno de nosotros quiere ir a alguna tribu o alguna etnia a ministrar, se va a encontrar con esta forma de sabiduría. Y lo primero que va a hacer es chocarle en la mente, porque está acostumbrado a la sabiduría griega de la opinión y el mundo de las ideas. Y va a decir: no, esta cosa no es sabiduría. Pero resulta que a ellos sí les resulta. Y porque les resulta es que lo hacen una y otra vez. ¿Está conmigo? Ellos saben cuándo tienen que sembrar y saben cuándo tienen que cosechar, y de hecho les resulta. Los choclos quedan ricos. Oye, pero unos choclos allá en el sur, te lo encargo. Ya me ve cómo llegué. Como 3 kilos encima. No lo pude evitar. Pero ellos tienen su forma.
de actuar, de moverse. Nunca va a encontrar a la gente de esa tribu metiendo a la gallina en unas cajitas y tirándoles comida por unos tubos para que coman así. Para ellos eso no tiene nada que ver con producir un buen pollo. Para que el pollo sea rico, los huevos sean ricos, la gallina tiene que andar por el campo caminando y siendo feliz. ¿Me entiende? Y les funciona. Los huevos son más ricos. Comprobado. Me comí como 10. El asunto es que ese tipo de sabiduría que buscaba conectar la tierra es una sabiduría que en un momento en Israel empezó a ser desarrollada. Cuando David llega al reino y él establece la paz en todas las fronteras, luego de que Saúl comenzara su misión de restaurar los territorios como rey, David tomó también esa misión para él, porque era considerable que era el trabajo de un rey, y entonces logra establecer la paz en las fronteras y logra hacer acuerdos con diferentes naciones a su alrededor, y eso es lo que le entrega a Salomón. Amén. Y entonces cuando usted lee Proverbios que dice Proverbios de Salomón, todos los estudiosos de los proverbios saben que en realidad no todos los proverbios fueron escritos por Salomón. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? De hecho, Lemuel no era un rey judío. No hay ningún rey en todo Crónica o Reyes que se llame Lemuel, pero ahí está Lemuel en Proverbios. Lemuel escucha los dichos de los sabios. ¿Todos han leído La mujer sabia que edifica su casa? Todos lo han leído, ¿verdad? Bueno, está en el capítulo donde le hablan a Lemuel. El asunto es que cuando dice Proverbios de Salomón, en realidad el término era proverbios salomónicos. Porque esa forma de hablar en proverbios, esa forma de tomar sabiduría de las cosas de la tierra, se empezó a desarrollar, o la dimensión de los sabios que nombra Jeremías, cuando dice donde hay sabios siempre habrá un consejo, empezó a aparecer cuando hubo paz en la tierra de Israel. Amén, ¿está conmigo? Lo que estoy diciendo es que la reforma, una vez que ha hecho guerra espiritual, una vez que ha logrado establecer un ambiente de paz para la iglesia, lo siguiente es desarrollar una dimensión de sabiduría. ¿Está conmigo? Una vez que se ha cerciorado que los hermanos han tenido cierto nivel de sanidad interna, una vez que se ha cerciorado que los hermanos han desarrollado cierto nivel de liberación de sus propias vidas, de restauración, lo siguiente que viene es desarrollar la dimensión de un sabio. Solo es posible cuando hay paz. Amén. Ahora, estos dos sabios que le nombré, estas dos formas de sabiduría extraña, falsa, que delante del Señor no son sabiduría, porque es sabiduría humana, tienen un problema, que ambas formas hacen del hombre una persona solitaria. El sabio de la idea, el intelectual, el que opina, normalmente es medio gruñón. Mientras más sabio es como más gruñón. Mientras más entendido es como más idiota. Y menos quiere estar con la gente. Y él está en su mundo y necesita encerrarse para poder entender las cosas que quiere entender. En fin, que no es malo. No estoy diciendo que no se pueda uno apartar un tiempo. A lo que voy es que se transforma en una forma de personalidad. ¿Sí? ¿Han visto esos tipos con esos vidrios largos, negros así a los Steve Jobs? Con esos libros, una barba así como de sabiondo y unos lentes así hasta por ahí, con este punto. Como para mirar de una forma aquí y de otra forma acá abajo. Y siempre están con toda la idea en su cabeza. Yo me acuerdo de un profesor que tenía en la universidad, que él llegaba así con los pantalones, con la corbata por acá, llegaba así con los pelos parados, se notaba que no se peinaba en la mañana, con la camisa así media salida, se notaba que el terno se lo ponía porque se lo exigía la universidad. Llegaba y decía, ¿en qué vamos? Buscábamos, vamos, ok, y empezaba a escribir. Y le preguntaban algo y él respondía, no con lo que le preguntaban, respondía con lo que él venía pensando. Y siempre una cosa que no tenía nada que ver con la clase y que era súper, tenías que haberte estudiado 4 años con él para poder entender lo que te estaba diciendo. Empezaba a hablar de sus ratones, de los genes y unas cuestiones raras. Experimentaba con ratones el hombre. El asunto que él era de ese tipo de sabios, que está en el mundo de la idea. Todo el tiempo está en el mundo de la idea.
y le cuesta salir de ahí. Entonces tú le preguntabas cosas personales y ¿usted está casado? Estuve, me duró un año, decía. No lo soportaron. Y familia, sí, la verdad es que ni los veo. Hace años. Está en el mundo de la idea. Y eso no tiene nada que ver con la sabiduría del Señor. Ese es el punto. Ahora, la sabiduría, esta forma de sabiduría chamánica, hacía exactamente lo mismo. El sabio del pueblo tenía que irse al cerro. Desde ahí llegaba con la iluminación. Tenía que entrar a los misterios de no sé qué para poder tomarlo y traerlo. Entonces, voy a un punto que es una percepción mía. Creo que el Señor nos suelta la dimensión de los sabios o de la sabiduría celestial. No la suelta porque sabe que si Él suelta un poco de eso, quien lo tome se va a apartar y va a terminar solo. ¿Sí está conmigo? Que la única forma de que eso descienda es que nosotros ya habemos aprendido a caminar como cuerpo, ya hemos aprendido a funcionar como organismo, ya sabemos que la iglesia es el nosotros. Amén. Y no es un entendimiento intelectual, no es una información que está en nuestra cabeza, no, lo hemos aprendido y lo vivimos. Amén. En el día a día. Por eso creo que la iglesia en la Reforma estamos lejos todavía de poder llegar a ese punto. Y ahora lo estoy hablando solamente con la esperanza de que los que estamos aquí empecemos a pedirle al Señor que prepare todas las cosas para que eso descienda. Ahora usted me dirá que tiene que ver con el llamado. Mucho tiene que ver, porque el llamado requiere una sabiduría específica. Amén. El llamado del Señor a cada persona requiere una sabiduría específica. El llamado no tiene nada que ver con la vocación laboral. No tiene nada que ver con la vocación laboral. Porque en la vocación laboral tú vas detrás de tu interés, de lo que a ti te agrada hacer. Pero el llamado, Dios te puede pedir hacer algo que no te agrada la idea. Amén. Más adelante voy a explicarle lo que acabo de decir. Ahora, Génesis, vaya conmigo. Génesis 41:32. Génesis 41:32. Ahora, estas dos formas equivocadas de sabiduría, en esencia tratan de mostrar la sabiduría del cielo. Tratan de conectar la sabiduría del cielo. Porque la sabiduría del cielo se mueve en lugares altos, ¿sí? Por sobre el mundo. La diferencia es que el griego está también ahí. No sé si voy a decir algo que no tengo versículo para explicarlo, pero el espíritu de Grecia normalmente siempre está flotando en las ciudades. Está como en el ambiente, flotando ahí, como un cúmulo de pensamiento y sonido que está ahí sonando. Y entonces lo que estoy diciendo es que a veces nosotros como iglesia también estamos flotando sobre la ciudad, porque no logramos bajar las cosas del cielo a la tierra. Amén. Yo personalmente ya no quiero flotar más. Quiero empezar a caminar en la tierra. Ahora, este otro tipo de sabiduría que le digo que es más chamánica era todo lo contrario. Ellos pasaban pegados a la tierra. Ellos olían el barro. Ellos observaban los gusanos y con eso aprendían. Es todo lo contrario. Entonces la sabiduría de Dios lograba tomar ambas cosas. Unir ambas cosas. Con la sabiduría del cielo, que no era humana, que no era natural, tú podías estar sobre el mundo, en lo más alto y a la vez en lo más profundo. Amén. Proverbios dice, cuando la sabiduría habla en Proverbios, porque hay un momento donde la sabiduría habla por sí misma, y dice, yo estuve en lo alto del cielo y en lo profundo del Seol. ¿Cómo eso? Se fue al Seol.
Se fue al abismo que hacía ahí, pecadora. Por eso me llamaba la atención que ahora el Señor, cuando estábamos en la adoración y se mostró este amanecer, no sé si lo notaron, alguno, por lo menos algunos de los que estábamos aquí, la luz empezó a entrar a lugares profundos de su corazón. No sé si ustedes saben que en heráldica, por ejemplo, la parte del centro, bueno, por ejemplo, en el escudo de Chile, ¿sí? La heráldica de Chile, en su escudo, la estrella, que es la Virgen María, representa a la Virgen María, la estrella solitaria. Ese lugar, ese centro de cada escudo le llaman corazón o le llaman abismo. ¿Por qué tiene este nombre? Porque ellos saben que espiritualmente es la misma cosa. El lugar profundo de tu ser interior es tu corazón. Es tan profundo que tú puedes ocultar en tu corazón cosas que después te olvidas que guardaste. Y que solo el Señor puede ir a buscarlas a lo más profundo. Por eso el profeta David decía, el profeta rey David decía, ¿a dónde me ocultaré de ti? ¿A dónde me voy a esconder? Si tú puedes ir aún a lo más profundo del Seol. Y si yo me escondiere ahí, ¿cómo uno dice, cómo David se va a ir a esconder al Seol? ¿De qué está hablando? Está hablando de que tu corazón, que es un lugar profundo, puede quedar anclado al abismo de una tierra, de un lugar. No sé si alguna vez le ha tocado confrontar al abismo en un territorio. Siempre antes de hacerlo, lo primero que el Señor hace es limpiar nuestros corazones. Porque el corazón puede estar conectado al abismo. ¿Y en qué, hermano? ¿Cómo uno se puede conectar en su corazón al abismo? Con las cosas que fue guardando en su corazón. Amén. Entonces, a menos que la luz del Señor entre a lo más profundo de nuestros corazones, todavía hay lugares de oscuridad. Amén. Entonces el Señor le dijo a los discípulos, ahí viene el diablo, pero no hay nada de él en mí. No hay ninguna tiniebla en mí. Aún lo más profundo de mi corazón está en luz. Amén. Entonces, a lo que voy es que este otro tipo de sabio, el chamánico, terminaba por eso conectándose al abismo, porque estaba pegado a la tierra. ¿Está conmigo? A veces dudo de lo que digo porque me miran así como algunos como, ¿cómo eso? No se preocupe. Génesis 41:32. Si lo tiene me dice ya. Ok. Dice, y el sucesor, fíjese, este ejemplo es muy bueno. Y al suceder, el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto, y haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Un poco más abajo en el 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense la reflexión de Faraón, cuando ve a José y José le responde todo esto. ¿Voy a encontrar, dice alguien, como este tipo que tengo al frente? ¿En quién esté el Espíritu de Dios? Obviamente cuando Faraón dice el Espíritu de Dios no se está refiriendo a Jehová de los ejércitos. Él estaba pensando en sus monos. Pero él reconocía que había algo divino en él. Amén. Algo superior. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Me gusta este ejemplo porque aquí tenemos un profeta, José, que nace profeta, que desde niño veía cosas que sabía él en su espíritu que se iban a cumplir, pero era necio. En su niñez era muy necio. Se peleaba con su hermano, se creía el cuento, era sabio en su propia opinión. Entonces, se puede ser profeta y ser necio. Y el Señor, yo creo que miró a José y dijo, tengo un problema contigo, José, tu papá te está malcriando y resulta que yo tengo hartos planes contigo, pero necio no funciona.
tengo un llamado para ti, y ahí está el punto de la sabiduría. Tengo un llamado para ti y por eso te hice profeta. Pero resulta que necio no va a funcionar. Así que tengo que meterte a mi propia escuela de sabiduría. Y ahora vemos que la escuela de sabiduría para José no fue sentarse a los pies de Aristóteles y escuchar a los grandes pensadores egipcios, ni fue irse a un cerro a buscar los misterios de las montañas. Está conmigo. La sabiduría para él significó trapear piso, barrer la cárcel, administrar a los presos, que no era cosa fácil. No sé si alguna vez le ha tocado trabajar con gente. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien le ha tocado aquí trabajar con gente y decirle a gente, tú haces esto otro? Ya imagínese eso con presos. Con tipos que se van a morir, así que no tienen para qué obedecerte, no tienen qué perder. Pero José lo logra. Ahora, a esto voy. Cuando José llega el momento de usar su don profético o su oficio profético delante de Faraón, lo hace con precisión. Él era definitivamente un buen profeta. Amén. Le dice el sueño y él le dice, mira, el sueño significa tal cosa, tal punto, lo soñaste 2 veces y entonces como soñaste 2 veces significa que esto viene ya. Ok, hasta ahí llegó el profeta. Luego la siguiente parte de José que acabamos de leer, ya no habla el profeta, habla el sabio. Yo te recomiendo esto, que tú tomes la abundancia y que tú reestructures todo Egipto. Eso le está diciendo. Reestructura todo el gobierno, quinta la tierra. Eso no existía, me va entendiendo. Lo que le está diciendo es algo que no existía. José estaba bajando una solución desde el cielo para poder administrar la abundancia de tal forma que cuando hubiese escasez, porque le iba a haber, y el hecho es que Dios no se iba a retractar por mucho que oraran. Fíjese que José no le dice, llama a ayuno, que ayunen para que la vaca flaca no venga. ¿Ve que nosotros todo lo solucionamos con ayuno? Y quedamos más flacos que las vacas después. Porque pensamos que el Señor va a responder huelga de hambre hasta que me responda. Pero resulta que a veces el Señor ya dio antes lo que tenía que servir el después. Amén. Y a veces el problema no es de Él. El problema es nuestro, que somos buenos profetas, pero somos necios. Amén. Y ese es el asunto que le estoy diciendo con la iglesia de la Reforma. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Armas de la Reforma? ¿Se acuerdan el primer día que no adoramos? Que no hubo adoración, partimos así nomás. Buena esa. Quedaron todos así como con el ojo tiritando así. ¿Por qué no adoramos? ¿Y sabe cuál era el asunto de no adorar? Que si adorábamos íbamos a jalar los sonidos que sabemos ya introducirnos. Sonidos celestiales. Y ya sabemos hacerlo. O sea, cuando tú te ambientas cuando tú juegas la pelota mucho, sabes entrar a la cancha. Y te puedes lucir ahí. Inventa jugadas. Bueno, en la atmósfera profética ocurre lo mismo. Cuando alguien ya está ambientado, y no es que sea algo malo, quiero que se entienda. No es algo malo. Simplemente es un hecho. Cuando alguien ya está ahí ambientado a lo profético, puede jalar ese sonido porque él está viviendo continuamente en eso. El asunto es que no necesitábamos en ese momento sonidos de arriba, necesitábamos algo que sonara como abajo. Y cuando digo abajo no me refiero al sonido de la ciudad, me refiero al sonido que a veces está en la tierra, que Dios puso, pero que a veces está sonando en la tierra. ¿Está conmigo? Ok. ¿Usted se ha fijado cómo las canciones Violeta Parra despiertan a la gente? Y a mí me ha causado impresión como gente que nunca supo quién era Violeta Parra y no está ni ahí ni con el 73 ni nada de eso, no tiene ninguna ideología comunista o socialista, nada de eso, canta las canciones Violeta Parra así como que... Y el asunto es que detrás de esa canción, más allá de lo que ella pueda hacer, detrás es que utilizó sonidos de la tierra.
Y el sonido de la tierra tiende a despertar al que es de esa tierra. ¿Está conmigo? Entonces a lo que voy es que como reformadores necesitamos entrar a una sabiduría distinta. Lo interesante es que José se hizo cargo de todas las riquezas del mayor imperio que había en ese momento solo porque era sabio. Quiero que se entienda, no lo dejaron en el cargo por profetizar el sueño. Le dieron el cargo por saber cuál era la solución. Amén. Le dieron el cargo por saber cuál era la solución. Así que tenemos muchos hermanos que quieren que le suban el puesto de trabajo y le suban el sueldo porque profetizan. No, pues hermano, si a tu jefe no le interesa que uno profetice. ¿Dios bendice tu lugar de trabajo porque estás tú? Sí, obviamente que sí. Lo puedes comprobar, de hecho. Pídele a tu jefe que te diga cuánto ganaban antes que llegaras y cuánto van ganando ahora que estás tú. Te aseguro que empezaron a subir, porque Dios bendice. El punto es que el que soluciona, el que trae la solución del cielo, es efectivamente el que puede administrar las cosas que hay en la tierra. ¿Amén? ¿Me va entendiendo cuál es el dilema? Me gusta esta frase de Faraón: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Me gusta porque no menciona lo del profeta. No hay adivino, digamos en términos faraónicos. No encuentro ningún tipo que adivine como tú. Sino que él dice: no hay entendido como tú. Ahora, según Proverbios, y si queremos leer todo Proverbios, esta es mi percepción de Proverbios, quiero ser muy sincero en esto. Para mí Proverbio es una manifestación de la sabiduría, pero que aún ni siquiera es completa. Amén. Sé que puede sonar muy hereje lo que estoy diciendo, pero creo que la manifestación completa de la sabiduría se mostró en Cristo Jesús. Amén. Y que Proverbios solamente está mostrando el nivel de sabiduría que alcanzaron en Israel en los tiempos de paz. Amén. De tal forma que si tú tomas estos proverbios y los aplicas, lo más seguro es que te funcionen. Es una generalidad. Puede que te funcionen. ¿Sí? Lo más seguro es que te funcionen, pero también puede que no. ¿Está conmigo? Porque es sabiduría que desarrollaron en los tiempos, fue el nivel de sabiduría máximo que pudieron ellos alcanzar. Ahora, según Proverbios, el principio de la sabiduría es... Bien, han hecho su tarea. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Y ahí viene la pregunta: ¿qué es el temor del Señor? Porque si es el principio de la sabiduría, de esa sabiduría que nos está planteando Proverbios, por lo menos de esa, ¿qué es entonces el temor de Dios? Y volvemos de nuevo al mismo dilema, porque hemos llegado a tal punto de ser muy celestiales, que estamos por allá arriba, que nadie nos alcanza, que para nosotros el temor de Dios es ser un gueto. ¿Saben lo que es un gueto, verdad? Donde encerraban en un lugar a la gente que tenía el mismo lenguaje, la misma etnia, la misma cultura. Creemos que eso es temor de Dios. Que el temor de Dios es temor a la gente y a lo que la gente trae. Oh, no, me van a contaminar. ¿Me entiende? Pero si usted toma el tiempo de leer Proverbios detenidamente, y lo invito a que lo haga, de leer Proverbios detenidamente, masticar lo que está diciendo ahí, no solo quedarse con el versiculito, sino que después de leerlo todo, ver la panorámica completa de Proverbios, se va a encontrar que el proverbista o los proverbistas llegaban a conclusiones muy similares que llegaron los profetas después en el Antiguo Pacto, y era que la falta de temor de Dios se manifestaba en gente chismosa, en gente que codiciaba, en gente derramadora de sangre, en adulterio y fornicación,
y cosas que no tienen nada que ver con la ropa que te pones, que no tienen nada que ver con el lugar que entras a comprar, que no tiene nada que ver con un montón de cosas que nosotros hemos añadido pensando que eso es temor de Dios. ¿Está conmigo? Y eso es muy importante entenderlo. Les voy a dar mi apreciación de lo que es el temor de Dios. Para mí, el temor de Dios, y esto es algo personal, para mí el temor de Dios es ser completamente dependiente del Señor y ser completamente consciente de su presencia. Ese es mi resumen del temor de Dios. Si yo dependo de Él y soy consciente de su presencia aquí y ahora conmigo, lo que haga lo voy a hacer delante de Él en temor de Dios. Amén, ¿está conmigo? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando hablamos del llamado, obviamente el llamado no es para mí. El llamado es para el que está afuera. O el llamado es para el que está allá. ¿Está conmigo? El llamado es, a ver, lo digo así, el llamado es la antesala del envío. ¿Sí? Soy llamado para ser enviado. Y por lo tanto, cuando soy enviado hacia algo hacia afuera. Amén. Y eso hacia afuera puede que no sea tan temeroso del Señor. Y si yo tengo una idea equivocada del temor de Dios, me va a imposibilitar actuar con sabiduría frente a lo que tengo enfrente. Amén. Y entonces, para no caerle mal a los hermanos, me voy a abstener de hacer muchas cosas que el Señor me está diciendo, porque si no, me pueden tratar de hereje o de falta de temor de Dios. ¿Está conmigo? Y si tengo un almacén, entonces le voy a poner Ebenezer al almacén, para que los hermanos piensen que efectivamente lo que estoy haciendo tiene temor de Dios. Pero resulta que no doy boleta. ¿Me entiende? No doy boleta, pero Ebenezer. Entonces, ¿qué es el temor de Dios? Si en mí hay temor de Dios, le puedo poner al almacén el súper ofertón, por dar un ejemplo, pero resulta que en presencia del Señor y en dependencia de Él, he hecho todo lo que hago, busco lo que quiero vender y vendo de la forma más justa posible, porque sé que lo estoy haciendo dependiendo de Él y en presencia de Él. ¿Está conmigo? Para mí ese es el resumen más fácil del temor de Dios. O mejor dicho, más específico del temor de Dios. Me permite decidir en el día a día. Le digo esto porque a mí si me escriben los hermanos que tienen negocio para preguntarme si tienen que vender cosas sí o no. No, hermano, es que me llamó tal lugar y resulta que son impíos y me están ofreciendo una construcción en tal parte, pero todos estos son unos endemoniados. ¿Qué hago, hermano? ¿Me sigue? Resulta que nosotros, otro hermano por ahí, nosotros vendemos alfombra, pero resulta que me llamó un lugar que es de noche es discoteca y de día es salón, y quieren que alfombremos el lugar. ¿Lo alfombro o no? Porque es discoteca. Pero ¿me entiende? O sea, yo no digo que esté mal la pregunta. Yo creo que ese hermano, si está preguntando, es porque en cierta forma quiere agradarle al Señor. El punto es que ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a lograr con una iglesia que no puede decidir? No nos sirven ahí los lugares celestiales si no podemos decidir después. O sea, ¿de qué me sirve subir a lo alto si me quedo ahí arriba y no puedo decidir después cuando estoy caminando con los hermanos? O en la calle, o en la gente. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo le voy a dar mi opinión de esto. Pero pienso que si usted va a estar preguntando, tuve que ser bien duro, si usted va a estar preguntando cada negocio que le pongan encima, no va a llegar a ninguna parte y su negocio se va a secar rápido. Tenga temor del Señor, en este sentido. Y en base a eso, decida. Para esto y para lo que viene.
¿Me va siguiendo? Imagínese a la mujer dice la escritura que era prostituta y estaba viviendo en el muro de Jericó. Y llegaron los espías y ella lo ocultó. Todos saben la historia, ¿verdad? Imagínense si hubiesen llegado los guardias y le hubiesen dicho, no, si están aquí, yo no puedo mentir. No puedo mentir porque me agarró el temor de Dios. Justo ahora. Así que ahí están escondidos. ¿Me entiende la paradoja del asunto? Imagínense Oseas, ¿sabes que no, señor, no me puedo casar con esa mujer, es prostituta y está súper penado por la ley hacer eso. ¿Cómo voy a casar con ella? Yo tengo temor de tipo. O Pedro, mata y come. No, yo no voy a comer. Si esto está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por temor de Dios? Porque es el principio de la sabiduría. ¿Qué es lo que entendemos por temor de Dios? Y tenemos que entrar no a sentarnos así como Aristóteles en la piedra, a pensar todo el día, no. Pero sí necesitamos que el Señor empiece a quemar este asunto en nuestro espíritu. Amén. Para poder llegar a una conclusión. Porque si no, como iglesia, no vamos a dejarle nada a la siguiente generación, hermano, nada. Yo a veces despierto pesimista, la verdad. Despierto así pesimista, digo, me agarro la cabeza. Señor, que vivamos 200 años para hacer algo. Porque empiezo a calcular. Yo tengo 30 y tantos, pero empiezo a calcular, si vivo hasta los 90, me quedan 60 y resulta que en estos 30 recién vamos aquí. Y en 30 más, si avanzamos este mismo trecho, no vamos a ir a ninguna parte. Y ahí me baja el pesimismo. Como David, empiezo a hacer censo de mis propios años. Y tiene que venir el Señor. El asunto es mío. Y ahí me deja tranquilo. Pero creo que necesitamos nosotros entrar a pensar en estas cosas. Amén. Y cuando hablamos del llamado, sí o sí nos vamos a topar con estas cosas. A la hora de ejercer, porque el llamado es algo que se hace. Me gusta la frase de Emerson que dice, mejor ser que hacer. Pero cuando tú ya eres, tienes que empezar a hacer. Porque el hacer manifiesta la potencia de tu ser. Amén. Lo que tú haces dice lo que tú eres. Y la gente no va a saber lo que tú eres. El mundo no sabe lo que tú eres mirándote al corazón. No pueden, no ven en el espíritu. Por si acaso. Ellos ven lo que tú haces. Ellos ven lo que hacemos. Como el hombre que se encontró y le dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y cómo supiste? No, pues cómo tratáis a la gente. O ayer que estábamos en una despedida de soltero, una santa despedida de soltero obviamente, a uno de los muchachos, por eso tenemos todos cara de sueño por si acaso, y resulta que uno de los invitados no era del grupo, no era cristiano de paso. Entonces su conclusión fue, cuando estábamos hablándole al que se iba a despedir de su soltería, siempre te he visto que soy un tipo bueno y yo creo que Dios te va a bendecir. Empezó a profetizarle, por hermano. Saúl entre los profetas, dije yo. Y te va a ir bien porque soy una buena persona y siempre he sido como diferente a todo el mundo. Yo te he visto. Sacó de adentro todo lo que él había visto en los años de esa persona que estaba ahí enfrente. Amén. La gente no ve en el espíritu, ve lo que tú haces.